acabé, a las 2 semanas de leer el proyecto en Gijón, me mudé a Londres y empecé a hacer el doctorado. Al par de años fui uno de los 3 fundadores de Signal AI, y otras cosas que he hecho también son estar de asesor de, por ejemplo, la Universidad de Essex, en temas de cómo ayudar a las universidades a conectar con el mundo industrial, qué deberían de dar en los cursos, por ejemplo. Y estoy también metido, por contexto, en un proyecto internacional para combatir desinformación. Soy uno de muchos que están intentando ayudar lo que podemos, pero también esto nació gracias a estar metido en la empresa. Entonces, la charla de hoy va a ser centrada en consejos muy generales y nada técnicos, para que os avise de antemano. Y lo que voy a hacer para cada consejo, que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho hace 10 años, lo que voy a intentar dar es una experiencia personal mía. Entonces, el consejo y luego explicar cómo lo he visto yo en algún momento. Y espero que al menos sea interesante. En cualquier caso, cualquier pregunta, incluso mientras estoy presentando, podéis levantar la mano o ponerlo en el chat, pero es la primera vez que uso Teams, así que, por favor, si Vinuesca o alguien puede coordinar preguntas, y si no, luego ya al final podemos comentar varias. Entonces, una cosa por la que quiero empezar es como las mejores películas, que es empezar por el final. Entonces, el mensaje con el que quiero que salgáis de aquí es que yo considero que el éxito profesional suele ser debido a una combinación de esfuerzo y algo de talento, no vamos a engañar a nadie, pero sobre todo de suerte y de arriesgar cuando hace falta. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no me considero especial. He trabajado, sí, es verdad, pero no me creo especial, y estoy seguro de que muchos de vosotros vais a tener una trayectoria igual que la mía y mucho mejor en muchos casos, siempre y cuando aprovechéis la suerte cuando os toque. Que yo creo que es el mensaje principal para hoy. Entonces, para la charla voy a explicar muy brevemente lo que hace la compañía, y luego 5 reflexiones, uno por cada 2 años, y un mensaje de cierre. Entonces, como comentó Vinos antes, la empresa la empezamos en el 2013, 2014, y llevamos unos 50 millones de inversión. Entre ellos, la última ronda la hicimos hace 2 años, y creo que fueron 22 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, la empresa nació con la idea muy clara, que es que las empresas entienden muy bien sus datos internos. Sabes cuánta facturación tiene, cuánta gente, dónde trabajan, quién está de vacaciones, quién no. Y todos los datos de tus competidores no los tienes. Pero los datos externos, que son muy importantes para las compañías, normalmente no tienen capacidades técnicas para entender lo que está pasando en Singapur con sus competidores, o cómo la gente de su empresa está hablando, por ejemplo, en un podcast en una universidad de España. Entonces, lo que vimos en su momento, empezando por el problema, fuimos a preguntar a gente de consejos de administración ingleses cómo recibían su información. Estamos hablando del año 2012, 2013, muy al principio. Entonces, de las 35 personas que interrogamos, que tuvimos una entrevista, lo que nos dijeron es que normalmente utilizaban 5 medios digitales y 5 medios físicos que uno de sus ayudantes leía en ese momento dado. Entonces, que la gente de algunas de las empresas más potentes, en este caso de Inglaterra, basen sus decisiones solamente en un par de publicaciones, las clásicas, Wall Street Journal, si estás en Europa, El País posiblemente, cualquier del CTIM, por ejemplo, en el tema de finanzas, no nos pareció normal en ese momento, y lo que se vio fue el agujero en el mercado para empezar la empresa. Entonces, empezamos la empresa con el punto o el unique selling point de que utilizando inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural podemos coger toda esta información externa, principalmente texto, incluso a día de hoy, pero eso incluye noticias, incluye legislación, incluye televisión y radio, transcribida, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es coger todo eso de manera automática, que es a día de hoy unos 4 millones de documentos diarios, y tratar de entender de qué hablan. Hablan de Brexit, hablan de inmigración, hablan de automóviles, hablan de móviles, hablan de la empresa tecnológica Apple, pero no la furta, o hablan de Jaguar, pero no el animal. O sea, temas de disambiguación de compañías, temas de análisis de sentimiento, temas de cómo habla la gente, qué dice sobre mí y qué tengo que saber que no sé a día de hoy, qué hacen mis competidores, qué pasa en mi campo de trabajo. Entonces,
La empresa empezó con 3 personas, entre ellos yo, por unas cosas que os voy a comentar más tarde, y en los últimos 7 años pues hemos cambiado bastante hasta ser, que aunque suene raro, día a día una multinacional con 160 personas y seguimos creciendo y la empresa sigue con muchas ganas de crecer. La ambición nunca nos ha faltado, dejémoslo ahí. Entonces, una cuestión muy importante además es que todos los temas que hacemos de inteligencia artificial los hemos hecho en casa, los hemos desarrollado nosotros, salvo uno de ellos que es la traducción automática. Pero todo lo demás invertimos muy fuerte en nuestras cadenas completas de inteligencia artificial y de procesamiento de datos. Que pasar 4 millones de documentos al día y tener un índice de al día de hoy 1.000 millones de documentos indexados para búsqueda, pues todo eso se hizo con un equipo relativamente pequeño de tecnología. Entonces, si alguien tiene más preguntas sobre la compañía, puedo contestar más tarde, pero ahora podemos ir al tema de los consejos. Que, insisto, no es que no quiero que veáis la charla como que os digo cómo tenéis que hacer las cosas, sino las cosas que me hubiera gustado a mí que alguien me comentara, porque para bien o para mal he aprendido, creo que he aprendido de ellos. Entonces, la primera es que creo que explorar y ampliar el punto de vista es prioritario, es muy importante. No solamente como profesionales, sino el hecho de cambiar nuestro punto de vista y salir, en cierta medida, ver algo más que Asturias, cambia mucho la mentalidad de las personas. Aunque luego se vuelva, obviamente, Asturias y se continúe carrera profesional ahí, que no es lo que estoy criticando. Pero el no salir de Asturias nunca, o el no salir de Asturias nunca para vivir fuera, yo considero que nos da una visión del mundo parcial, puede que incluso reducida. Porque es natural. Asturias tiene una diversidad de población que no se puede comparar a la de ninguna metrópolis mundial. Entonces yo considero y me gustaría recomendar que, en principio, muy utópicamente, si todas las personas pudieran vivir durante al menos unos meses en una gran metrópolis, Nueva York, Singapur, Berlín, Madrid, aunque solo fuera una vez en la vida, yo creo que arreglaríamos muchos de los problemas de la sociedad y que todos seríamos mejores personas y mejores profesionales. Entonces, hay 2 puntos clave que estaréis diciendo, pero a ver, ¿de qué nos estás hablando? Lo primero es que obviamente estamos en la época de COVID, luego no es un buen momento para este consejo, lo sé, pero estoy seguro de que tarde o temprano las cosas irán mucho mejor. Entonces, tarde o temprano podremos hacerlo. La segunda es que estoy muy consciente de que el poderte ir o no durante unos meses fuera de Asturias, a una ciudad tan cara como Londres, por ejemplo, tiene un tema de privilegio. En mi caso, pude permitirme ir 3 meses sin tener que trabajar en su momento y básicamente mis padres me pagaron el alquiler en Londres y clases intensivas de inglés, por las que más tarde pude ir al doctorado. Y considero que obviamente eso es parte de un privilegio, pero siempre y cuando se pueda, yo recomiendo ir a otro país. Una anécdota divertida es que, por ejemplo, mis padres me dijeron que todas las pintas que tomara, hablando inglés, también se incluían en el paquete, que no sé muy bien si se dieron cuenta de lo que estaban prometiendo. Pero sí, en mi caso eso, salí, acabé la superior en el 2009 y en ese momento decidí que era el momento para ir a Inglaterra. Entonces, 3 meses de alquiler por primera vez, viviendo solo por primera vez con 23 años, viviendo en una ciudad como Londres, a mí me cambió completamente la perspectiva de la vida y no me obligó, pero me tocó vivir con muchísima gente distinta. Empecé compartiendo un piso con 6 personas que cambiaban cada 2 meses, me he mudado 8 veces y me cambió muchísimo la manera de ver el mundo. Entonces yo considero que parte de lo que haya hecho como profesional, esto me ha ayudado mucho a entender otras culturas, otras personas y creo que hablar mejor y a conectar mejor con otras personas. Entonces, ese es el primer consejo, básicamente el que pueda y el que lo pueda permitir salir, pero es muy importante que sea a vivir, no solamente a visitar. Porque una de las cosas que también he visto es gente que va, sobre todo a Londres, porque me tocó vivirlo, la gente que va a Londres para estar 2 meses viviendo con españoles, en casa de españoles, yendo a fiestas españolas. Y en la práctica está muy bien, porque tienes fiesta en Londres durante un par de meses, pero no es lo mismo que la experiencia de vivir la gran metrópolis. Entonces, la segunda reflexión es que para seguir los cánones, digamos, históricos de
españoles hay que es algo pícaro en esta vida y hay que pelear mucho por lo que queremos. Yo creo que una de las principales características para el éxito es el esfuerzo y la cabezonería, hasta cierto punto, pero también la creatividad y la picardía para conseguir lo que queremos. Y lo que he visto y sufrido durante mucho tiempo es que la gente técnica tendemos a tendemos a ser menos originales que gente de otras ramas para conseguir lo que quieren. Pues, por ejemplo, he visto a gente de ramas comerciales que son mucho más pícaros para conseguir lo que quieren y al final, pues poco a poco vas consiguiéndolo. Y es algo que tenemos que ser cabezotas. Una vez que sabemos lo que queremos, hay que ver de qué manera se puede hacer. Y si no se puede de frente, hay que intentar ir por el lateral. No estoy diciendo que rompáis ninguna reglas legales, pero que hay que tener un poco de nuevo, creatividad. Y yo creo que uno de los ejemplos donde yo lo hice más o menos bien en este sentido fue justo cuando empecé a pedir becas para los doctorados. Pues cuando llegué a Inglaterra pedí plazas a 6 universidades que me recomendó un amigo de Dani Gallo, por cierto. Y cuando les pregunté, yo no lo sabía, pero estaba completamente fuera de plaza. Y no podía buscar un doctorado sin beca en ese momento. Entonces, en vez de darme por vencido, dije, no hay nada que perder. Entonces contacté directamente con los jefes de investigación de cada una de las 6 universidades, preguntándoles, oye, me gustaría hacer un doctorado, esto es lo que se hace, esto es lo que no, y necesito una beca. Y por motivos de alineación de planetas, conseguí que, porque la mayoría no tenían becas, otros no contestaron, pero uno de ellos, Tomás Golecke, me dio una entrevista en Londres, de aquella llevaba 2 meses en Londres, tenía un nivel de inglés, vamos a llamarlo macarrónico, y entonces me dio una entrevista, pero dijo que no tenía beca para los 3 años de estudios, pero que si me interesaba una beca de 1 año, pendiente de que publicara para que la universidad me diera la beca completa. Entonces dije, bueno, no hay nada que perder, a una de malas tengo 1 año de doctorado y al menos algo aprenderé. Entonces dije que sí, empecé a trabajar en septiembre en la universidad, luego tuve la suerte de publicar un par de artículos y al final conseguí una beca completa de Queenberg. Y de ahí hubo más suerte todavía de ir a países como China o Estados Unidos o Irlanda a presentar esos artículos, porque mi supervisor de aquella, Tomás, nos decía a todos los estudiantes que fuéramos. Entonces, de nuevo, la suerte y el tener un poquito de cara y ser creativo en ese caso funcionó muy bien, pero años más tarde lo vi muchísimo más claro. Cuando estuvimos en la empresa, una vez que montas una startup, muchas veces, sobre todo al principio, vendes lo que vas a construir, no lo que tienes hecho. Entonces siempre hay una tensión entre muchas empresas, entre los equipos puramente técnicos y los fundadores, o los CEOs y la gente de negocio, cuando hay mucha gente que promete lo que no tienes. Entonces, la vida de startup es un poco más extraña, pero sí que he visto que hay un nivel, no hay que pasarse, porque al final estás mintiendo y no vas a poder conseguirlo, pero hay un punto, una línea clara donde puedes decir algo que vas a tener dentro de poco, que sabes que el cliente quiere, y navegar muy bien ese nivel de expectación, que yo lo considero también como ser picaros. Pues ese es el segundo consejo que quería comentaros, que creo que es muy importante y que al menos a mí no os voy a contar mucho de las que no me han funcionado, pero esta en particular creo que fue un buen ejemplo de algo que salió y salió muy bien al final. Entonces, el tercero es uno que además es un tema de lo que se habla mucho cuando nos toca hablar con universidades, en cuáles son los aspectos que creemos que los graduados deberían de mejorar o que las universidades deberían de dar mejor, que es considerar el aspecto humano. Yo creo que nos guste o no, sé que nos guste o no, el mundo se mueve gracias a relaciones personales y a las redes de contactos. Y no me estoy refiriendo a un tema de nepotismo cuando el primo de alguien le colocan porque es el primo de alguien. Me refiero a que si conoces a los mejores tecnólogos de Londres, te van a invitar a cenas y te van a invitar a conferencias y vas a saber con quién hablar y alguien te va a recomendar que hables con otra persona. Entonces, incluso en países o en sitios donde la meritocracia sea real, sí los hay, que eso es un debate para otro día, yo creo que necesitas contactos para ser parte del ecosistema. Y eso es un aspecto, de nuevo, que lamentablemente, incluyéndome a mí, no creo que la gente técnica, o sobre todo informática en este caso, no le demos la importancia que tiene hasta que es demasiado tarde. Entonces,
todas las conexiones que podéis ir construyendo a lo largo de los años, empezando hace 2 años, en la práctica hace unos años, hay que trabajárselo, porque nunca sabrás quién te va a ayudar en el futuro o a quién necesitas conocer en el futuro. Entonces, en mi caso tengo 2 ejemplos, digamos, más genéricos también, que es que como tuve tanta suerte de ir a muchas conferencias durante mi doctorado, conseguí crear una red de contactos en la comunidad de investigación de procesamiento del lenguaje natural, que al final, años más tarde, serían fundamentales para las colaboraciones con Signal AI. Y una cosa que no he comentado es que durante los últimos 7 años hemos tenido 30, más o menos 30 personas que han venido de universidades, que han tenido lo que llamamos visiting researchers. Gente que viene 3 meses, 6 meses, 9 meses a trabajar para, digamos, hacer una transferencia tecnológica de la mejor investigación que podemos en la empresa y ellos reciben la experiencia trabajando con Signal. Si no hubiera ido a estas conferencias, que es gente que conocí interactuando en la conferencia, en las cenas y en los bares y en las, digamos, reuniones sociales después de las conferencias. Y eso fue crítico para, sobre todo los primeros años, para crear el pipeline de procesamiento de datos que necesitábamos, porque es imposible ser experto en todos los temas. Entonces, saber a quién preguntar sobre temas de sumarización o saber a quién preguntar con temas de topic modeling o preguntar a gente con otros temas nos vino muy bien durante años. Y en el tema de la empresa, cuando la fundamos más desde el punto de vista, digamos, de inversión, fue todavía más claro el tema de que el network effect es muy importante, porque cuando empezamos la empresa éramos 3 fundadores, los 3 no habíamos hecho ninguna empresa antes y no conocíamos de aquella a ningún inversor nosotros mismos. Pero gracias a las conexiones de David, el CEO de la empresa, que él y su familia tienen muy buenas conexiones en los mundos de los negocios, conseguimos que inversores muy potentes nos dieran consejo antes de que la empresa tuviese un tamaño que fuera interesante para ellos. Entonces, en la práctica, conocer a esta gente nos salvó meses, si no años, de ir por sitios que no debíamos o cómo cambiar un pitch completamente o con quién tenemos que hablar. Entonces, la idea es, si no tienes estas conexiones, todo se vuelve mucho más complicado. La ventaja, ya para cambiar un poco más optimista, es que en el tema de tecnología y en el tema de inversión, a día de hoy al menos en tema de startups, son comunidades muy abiertas. Entonces, hay muchas maneras de empezar. Puedes empezar en Twitter, puedes empezar en Meetups, puedes ir a conferencias. A día de hoy puedes usar cualquier tipo de app o Zoom. Es muy fácil meterte en una conversación a día de hoy. Pero yo creo que también, como siempre, hay que poner esfuerzos, saber a quién quieres ver, saber por qué quieres hablar con ellos y utilizarlo casi como un objetivo. El hecho de construir un network para el futuro es un objetivo que tiene que ser muy explícito para que funcione bien. Otro ejemplo, digamos, no sé si divertido, pero es que será más cercano para vosotros, es que la gente de vuestra clase o la gente de la escuela con la que os habéis juntado es ya una red social que vais a utilizar en el futuro. A día de hoy, por ejemplo, en mi caso, muchos de los compañeros con los que estuve en la escuela, tanto de mi año como parecido, no solo muchos son muy buenos amigos, sino que la mayoría nos pedimos consejo de vez en cuando, porque muchos tienen sus propias empresas, otros están trabajando en empresas importantes. Entonces, es muy importante para todos tener esta red profesional de contactos. En mi caso, no sé si ponerlo en esta sección, pero quería decirlo que en la carrera profesional que he tenido no hubiera sido completamente distinto si no fuera, por ejemplo, por Dani Gallo, que me supervisó los 2 proyectos y que fue el que me metió en el tema de recuperación de información y el que me dio, digamos, las fundaciones de lo que aprendí luego durante años. Entonces, nunca sabes cuál de las conexiones que tienes en tu entorno va a ser la que te va a ayudar más. Entonces, el siguiente punto, que ya lo he comentado algo antes, es que la suerte existe. No hay ninguna duda, pero también hay que saber verla venir y no hay que tener miedo para intentarlo. Hay que reconocer la oportunidad y lanzarse. O sea, Pablo Picasso, creo que fue Pablo Picasso el que dijo que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Entonces, estoy completamente de acuerdo, pero yo cambiaría un poco la frase, es decir, que la suerte existe, pero necesitas el coraje para aprovecharla.
no tengo ninguna duda de que la suerte es una variable en casi todos los casos de éxito. Porque el que no tenía dinero para empezar, conocía a alguien, el que no vio a un cliente que casualmente le hizo su modelo de negocio mucho mejor, gente como, por ejemplo, Netflix. La manera de probar si Netflix sería un modelo viable es que los dos fundadores se enviaron del uno al otro por correo un DVD. Entonces ellos consideraban que si no se rompía, sería un modelo de negocio viable enviar DVDs por correo, que es como empezó Netflix, por si algunos no lo sabéis. Y les llegó bien. Entonces no pasó nada, dijo, nada, aquí puede que haya un modelo de negocio, vamos a empezar. Lo que no supieron hasta más tarde es que uno de los motivos por el que no rompió es que estaban en el mismo, no sé si es estado o departamento, de tal manera que la manera de procesar los correos es muy manual y no pasaba nada. Sin embargo, cuando intentaron enviar DVDs a otro estado, va por una procesadora automática y muchos rompieron. Entonces ellos mismos dijeron que si lo hubieran enviado a alguien de un estado distinto, puede que Netflix nunca hubiera nacido. Y ahora mismo Netflix es obviamente una de las empresas más potentes del mundo. Entonces, una cosa, y no sé si es una comparación correcta, pero de una manera conceptual yo creo que sí, es que he oído muchas veces que cuando se preguntan a ancianos sobre su vida, siempre se arrepienten de lo que no han hecho, no de lo que hicieron. Y yo creo que para una comunidad como somos nosotros, los informáticos, que tenemos en general una cierta red de seguridad, si todo sale mal, tenemos la suerte de que en nuestra carrera a día de hoy hay ofertas de trabajo en todo el mundo, podemos trabajar bien remotamente, temas de pandemias mundiales nos afectan menos que a otros colectivos. Entonces tenemos una red de seguridad en un momento en el que muy poca gente puede decir eso. Y estoy seguro que la red de seguridad seguirá durante muchos años. Por lo tanto, desde el punto de vista profesional, yo creo que necesitamos arriesgarnos más a menudo. Y entonces yo considero que lograríamos más. Y el ejemplo personal en este caso es que el de la suerte y también creo en algún momento el valor, digamos, es que en el 2012, cuando estaba haciendo el doctorado, me uní a un grupo de Meetup, que es una empresa no sé cómo popular es en España. Es una empresa donde un grupo de internet donde la gente se junta para hablar de ciertos tópicos. Entonces, estaba en un grupo que es NLP People, que es de procesamiento del lenguaje natural, y unos 4 o 5 días más tarde, el grupo en sí recibió un correo de David Bennington, que sería mi cofundador. Entonces, él estaba buscando investigadores de la rama que quisieran trabajar en un proyecto. Entonces, eso fue claramente suerte. Lo primero, si me hubiera retrasado una semana, la oportunidad nunca hubiera llegado y no estaría aquí hablando de Signal. El segundo es que yo ya llevaba tiempo pensando en estar en la intersección entre academia y industria. Entonces, siempre quise hacer la rama más aplicada de la investigación. Entonces, un proyecto para procesar en ese momento noticias, para entender cómo hacer mejores decisiones basándose en el NLP y basándose en inteligencia artificial, pues funcionó muy bien. Entonces, estaba en el momento adecuado y en el lugar preciso. Y en un par de meses más tarde estaba haciendo una entrevista en el famoso garaje del norte de Londres y me propusieron empezar tanto David como el tercer fundador en el proyecto. El único problema es que en ese momento estaba en el último año de mi tesis doctoral, lo cual implica que no estaba haciendo experimentos ya, pero estaba escribiendo un documento que tendría, no me acuerdo, 350 páginas en el que te encuentras un typo cada semana porque lo sigues leyendo y algo cambias todo. Es un montón de trabajo, mucho tiempo. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Entonces, de nuevo, por contexto, estamos 3 personas trabajando desde un garaje, con poca financiación, sin nada de salario casi en aquel momento. O sea, si dijera que sí, tendría lo justo para pagar el alquiler. Y en ese momento tomé lo que yo considero fue la decisión más difícil de mi vida profesional y decidí que sí, que bueno, que vamos a hacer la tesis y el primer año de una startup al mismo tiempo. Y si no sale, pues bueno, ya veremos. La tesis iba a salir de todas. Entonces, en retrospectiva, 8 años más tarde, la tesis está acabada. Y Signal AI obviamente ha crecido, luego yo creo que ha salido bastante bien todo. Pero una de las reflexiones que estuve pensando para hacer esta presentación es que aunque no hubiera salido, porque mucha gente se queda por el camino y muy pocas empresas llegan, por ejemplo, a donde estamos nosotros, si Signal hubiera quebrado en el año 3, hubiera sido aún la mejor decisión. Porque lo hubiera intentado, no hubiera salido, hubiera aprendido un montón
Y luego o empezaría otra cosa, o me dedicaría a innovación, o me dedicaría a desarrollo, o me dedicaría a otra cosa. Pero en ese momento fue el momento en el que tuve que decidir si vamos a intentarlo y, como dice por aquí, sea lo que Dios quiera. Entonces yo creo que el tema de que cuando veáis una oportunidad, yo os pediría que fuerais más ambiciosos que menos, porque, o al menos haceros la pregunta qué es lo peor que puede pasar. Y normalmente eso a mí al menos me ayuda. Entonces tengo, si no me equivoco, es el cuarto punto, que es que estáis mucho más preparados, yo creo, que de lo que muchas veces pensáis. No sé por qué, pero hay tradicionalmente, tanto en España y obviamente incluye Asturias, la obsesión de que todo lo que viene de fuera es mejor. Y eso no es cierto. Pero la Universidad de Oviedo es obviamente una universidad pequeña comparada con otras universidades muy grandes y por tanto no tiene la fama que posiblemente debiera, especialmente a nivel internacional. Pero después de haber estado colaborando, dando clases en varias universidades, tanto en Inglaterra como fuera, os puedo decir que al nivel de la escuela es completamente comparable y hay gente muy buena que sale de la escuela comparado con universidades de Londres, comparando con universidades de Estados Unidos. Y no os tenéis que fiar de mí. Creo que una manera fácil de ver el nivel de la escuela es la cantidad de gente que ha acabado en Microsoft, en Salesforce, en el CERN, en GitHub. Tuvisteis una charla creo que de Medrano, de Google el otro día. Tenemos gente en Amazon. Tenemos gente en muchísimas empresas innovadoras de España que normalmente no lo decimos porque lo de fuera suena mejor. Y hay mucha gente que ha fundado sus propias empresas, tanto en Asturias como fuera. Y también, para no olvidarnos, hay mucha gente que han ido por la vía académica y han acabado de profesores, tanto en UniV como en otras escuelas. Y gente que está tirando por muy grandes proyectos de open source. Entonces, toda esa gente que hace falta saber quiénes son, y entonces si no sabéis quién es un barco redondo, que conoce a todos, que hablando de social network es el jefe de todo esto. Pero hay mucho nivel, y no es que lo diga yo, no es que lo diga Vinuesa, es que todo lo podéis ver en la gente que sabe. Pues hace unos días, porque mi red de conexiones, digamos, en el mundo de startup en Asturias no es tan grande como debería. Entonces, hace unos días pregunté por las mejores empresas de innovación en Asturias en LinkedIn, sobre todo las pequeñas. He salido muchos nombres que yo conocía, pero muchos que no. Y, por ejemplo, de los dos primeros sí los conozco, ejemplos de startups como Sapiens, que hacen inteligencia artificial y question answering. Tenemos Neosintech, donde hacen temas de realidad aumentada. Empathy, que no la conocía, con temas de búsqueda de contenido. Boskia, que permite a empresas plantar árboles como servicio. Y hay muchísimas más. Pero hice una pregunta y salieron 20, 25 compañías en cuestión de días. Las empresas están ahí, lo cual quiere decir que el talento está en Asturias y tenemos que reconocerlo y tenemos que creérnoslo. Y yo creo que a veces necesitamos que nos digan el talento que hay y que sale de la escuela para que nos creamos lo que podemos llegar a hacer. Y para que quede claro, no digo que sea fácil emprender. No es fácil emprender en Asturias, no es fácil emprender en Londres, y sí en Asturias hay otras complejidades que puede que no las haya en Londres, como por ejemplo la cantidad de capital o la densidad de cantidad de gente. Pero lo que os puedo prometer es que la limitación no es vuestra capacidad ni vuestro talento. Y creo que uno de los problemas a veces, sobre todo en el tema de startups, es que todas las noticias que recibimos son sobre gente de éxito, sobre todo de startups tecnológicas. Y todas estas noticias son redactadas. Luego, en la práctica, lo que se cuenta o lo que se dice es una manera de la verdad masajeada, digamos. Y yo considero esto un gran ejemplo de sesgo de supervivencia. Es que solamente oyes estas noticias buenas, por lo tanto, tú te comparas solo con lo que tú consideras normal. Y esto es una falacia. Detrás de cada historia de éxito hay muchísimo esfuerzo, muchísima gente y muchas empresas que se queda por el camino o que funciona a la tercera o a la cuarta. Y también un gran nivel de dudas, que es algo que creo que no se sabe fuera de ciertos grupos. Un concepto que he visto bastante en Londres es un síndrome, es lo que llaman el síndrome de impostor, que es cuando gente que desde un nivel objetivo ha conseguido mucho y tiene todo el derecho a estar en un grupo, esa gente no se cree menos o nos creemos menos que el resto de gente en el grupo. Y es algo que he visto en muchísimos grupos, pero lo irónico del síndrome de impostor es que hay veces que se lo he comentado a otros, yo no sé qué hago aquí, esta gente es súper potente, y te dicen lo mismo. Entonces ves que de un grupo de 4,
los 4 creen que no son tan buenos como los otros 3, por distintos motivos. Entonces es algo que os deis cuenta de que mucha gente tiene estas dudas. No todo el mundo nace sabiendo que se va a comer el mundo. Pero las personas más exitosas, yo creo que cuando tienen ese sentimiento, lo que pasa es que tiran para adelante, tienen las dudas, las analizan y para adelante. De nuevo, la cabezonería y el empeño es lo que mueve estas cosas. Y no voy a decir nombres, obviamente, pero hablamos de fundadores de empresas muy potentes, gente que ha dado charlas en TED, toda esta gente que exhuman confianza incluso, y no son así las cosas. Entonces, este era mi último punto, no era el cuarto, era el último, pero lo que me gustaría hacer es el punto de cierre, que es que cerrar con un punto un poco optimista del futuro, que es que 2020 ha sido un año horrible, obviamente, para todo el mundo y espero que no os haya tocado desde un punto de vista personal. Pero todos esperamos que el 2021 empiece a cambiar y vayamos camino de la famosa nueva normalidad. Yendo un poco más al tema positivo, al menos para nuestro colectivo, es que muchos de los cambios de digitalización y de la transformación digital que ha habido durante la última década se ha acelerado brutalmente durante COVID y durante el año pasado, y este año será lo mismo. Desde el punto de vista de volumen de compra online, posibilidades de trabajo flexible, empresas que se mueven y básicamente amplían su modelo de mercado a la web. Estos cambios no van a volver atrás cuando salgamos del drama que es COVID. Y esto presenta complejidades y problemas para muchos sectores, pero también crea muchas oportunidades, sobre todo para gente de informática. Porque la mayoría de los negocios van a ser más digitales y los informáticos van a ser más necesarios que nunca. Y como dije antes, a la vez, mucha gente de nuestro sector tiene el beneficio de que podemos trabajar desde cualquier punto del mundo. No todos, eso es cierto, pero la mayoría. Siempre y cuando haya wifi y hay una conexión decente, podemos trabajar desde donde sea. Y con un mundo que es mucho más pequeño, ahora que estamos todos a una llamada de Zoom, ¿no? O a una llamada de Teams, estamos en una situación privilegiada como colectivo, porque según vayan pasando los años, yo creo que va a haber todavía más y más y más oportunidades para nosotros. Y yo, el mensaje de cierre completo sería que si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis el talento necesario. Y estoy seguro de que sabréis aprovechar todas las oportunidades que van a venir en los próximos años. Pero solo os pido que no tengáis miedo a las grandes ambiciones, porque yo considero que si os esforzáis podéis conseguir lo que queráis. Así que mucha suerte y muchas gracias por escuchar la charla. Si tenéis cualquier pregunta del tema que sea, decirlo ahora mismo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Me ha parecido muy interesante y espero que a los demás también. Ahora, si alguien tiene preguntas, pues directamente que abra el micrófono y pregunte. Y si no, bueno, tenéis ahí en el chat un formulario en el que también podéis mandar preguntas. Tenemos unas cuantas ya. Y bueno, si alguien quiere empezar, que empiece. Y si no, te traslado yo algunas de las preguntas que nos han llegado. Estoy viendo que el gran Kilian ha puesto una manina ahí, que imagino que es que quiere preguntar. Adelante, Kilian. Hola, buenas tardes, Miguel. Enhorabuena por el éxito y por la conferencia. Después de todo este tiempo y de la experiencia que has tenido tanto en el extranjero como en tu trabajo, has citado antes las relaciones humanas como un factor importante a la hora de diseñar el futuro laboral. Y sobre los skills de relaciones interpersonales, en fin, de todo aquello que puede favorecer el asociacionismo, la representación estudiantil y demás, ¿qué impacto crees que puede tener en el futuro laboral? Muchas gracias. O sea, la pregunta es que cómo veo el trabajo de asociaciones de alumnos para mejorar la comunicación. ¿Esa es la pregunta, Kilian? Exacto. Vale. A ver, cualquier iniciativa yo creo que ayude a estudiantes a trabajar juntos con un fin común, a organizarse y a tener que trabajar en equipo como si fueras una startup. Delegación de alumnos o cualquier otra agrupación en la práctica es un grupo de personas con un objetivo común que tienen que trabajar juntas para que eso funcione. Y si no funciona, el grupo al final se disuelve.
de una manera o de otra. Yo considero que cualquier iniciativa que ayude a ese trabajo en equipo, que es igual que trabajar en empresas, o igual que deberían de trabajar las empresas, considero que cuanto más se apoye eso, mejor. Y en la práctica, cuanta más libertad se dé a los alumnos, incluso para fallar, lo mejor. Sería mi contestación. Todo lo que sea trabajos en equipo de verdad, no equipos forzados, digamos, tiende a darte una versión mucho más real de lo que es un trabajo en equipo. Gracias, Miguel. Voy a leerte una pregunta que nos manda Ana y dice, ¿hay alguna oportunidad para recién graduados o graduadas en Signal? Es decir, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para intentar trabajar? Ya que propone ser pícaro y ser valiente, pues tanto mala palabra. Bien, me gusta el argumento. Voy a empezar con lo que hicimos hace 3 años y cuando no conseguimos ningún candidato, que es que hace unos años pusimos un anuncio de internos pagados en la escuela para trabajar en Londres y no se presentó nadie. Recibí 0 correos de estudiantes, que fue cuando lo intentamos y después de eso pues no pusimos más anuncios. A día de hoy, después de los cambios que ha habido con COVID y los temas macroeconómicos, estamos fichando menos gente con menos experiencia en la práctica. Pero lo que pueden hacer, sea el que sea aquí en el grupo, que me envíe un correo directamente y podemos hablar temas de trabajos en práctica internos, no sé muy bien cómo traducirlo, con España. A día de hoy es menos de lo que había el año pasado, pero posiblemente el año que viene habrá más también. Pero que no tengan miedo de enviar un correo a la dirección que está en la presentación. Y muy bien por ser pícaro, o pícara en este caso, perdón. Perfecto, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, abrid el micrófono o bueno, levantad la mano y directamente preguntad. Si no, te pregunto yo, por ejemplo, nos pregunta aquí José Antonio, dice, ¿qué lagunas se detectan en los planes de estudios universitarios desde la experiencia profesional y qué se podría hacer para paliar las mismas? Vale. Una de las... la clásica son los soft skills, comunicaciones, trabajo en equipo y sobre todo una cuestión que es un problema en la industria cuando la gente viene de la universidad es la capacidad o no de definir problemas bien. Entonces, en la práctica, en Signal cada equipo se le da un problema o un área de problema y ellos mismos deciden cómo solucionar el problema. Entonces, la capacidad de definir muy claramente este es el problema, estas son las 5, 6, 7, 8 posibles maneras de arreglarlo y al navegar esa comunicación es muy importante, pero es algo que yo creo, o no recuerdo haberlo dado en la carrera, salvo en algún proyecto de prácticas. Entonces, eso es una. Lo otro es que hay veces en algunas universidades que no se enseña cómo se trabaja de verdad en una empresa. O sea, temas de, por ejemplo, de trabajar con GitHub, que ya he visto que justo la presentación anterior GitHub tenía que ser obligación, o cualquier equivalente, tiene que ser obligatorio en cualquier empresa que esté formando informáticos o gente que se meta en desarrollo. Es claro y sin eso no puede ser en ningún lado. Y lo mismo pasa para saber usar un sistema de continuous deployment, un sistema de continuous integration, o sea, todo el sistema de infraestructura del cómo se trabaja de verdad haciendo software. Algunas universidades lo hacen mejor que otras. Una cuestión también es que las universidades, desde mi respeto, yo creo que os centráis demasiado en enseñar a escribir código, pero os centráis menos en saber leer código. Cuando en la realidad, cuando estás de desarrollador de manera profesional, y hace mucho que yo no pico código, por cierto, acabas leyendo muchísimo más código que el que escribes. Entonces, saber cómo navegar proyectos, saber cómo navegar GitHub y ver lo que hace otra gente, eso es un concepto que tampoco yo creo que se enseñe mucho, porque tendemos a reinventar la rueda. Tendemos a usar poco librerías, o enseñar poco de librerías, tendemos a usar poco frameworks por enseñar las fundaciones. Entonces creo que hay un nivel de balanza entre hacerlo todo desde cero o utilizar herramientas que ya están ahí, porque es las que vas a usar cuando estés en una empresa. Perfecto, muchas gracias. Miguel, tienes levantada la mano, abre el micrófono y adelante. Hola, Miguel. Lo primero, enhorabuena por
esta charla que has puesto has enfocado desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, que yo creo que son fundamentales, ¿no? Quería hacerte una pregunta como excompañero tuyo de la facultad. ¿Hasta qué punto has hablado de tu formación? Has hablado de que hiciste la técnica, luego la superior y luego el doctorado que te ayudó a establecer esa red inicial de contactos tan fuerte, ¿no? Para Signal. ¿Qué aconsejas para los alumnos que están ahora ahí al final del grado? Que hagan un máster aquí, que se muevan, que hagan el doctorado, que empiecen ya a vincularse con el mundo laboral y compaginarlo. Quería saber un poco tu posición sobre este tema. Muchísimas gracias y una vez más enhorabuena por la charla. Gracias. No sé si tenemos 2 horas para contestar a esa pregunta. A ver, cada uno tiene que contestar esa pregunta para sí mismo, entre comillas, sobre todo cuando hablas de diferencia entre doctorado o industria. Entonces, a ver, entre ir fuera y no, yo, a ver, aparte de, vamos a ignorar el tema COVID, si no existiera el tema COVID, yo siempre recomendaría a alguien que en algún momento dado, sea para hacer el máster o después, salga y esté fuera. Pero no es por ir fuera de Asturias, es por tener una ciudad grande que te dé otro punto de vista. Sea en el máster o después del máster, da una experiencia distinta. Tienes que decidir lo que prefieres. Personalmente creo que los másters funcionan mucho mejor cuando son específicos. Yo, másters genéricos de informática, desde mi punto de vista, lo veo más como una continuación de la superior de hace años, cuando al día de hoy la idea es tener un grado fuerte y un máster de especialización, sea la especialización que sea. No me meto. El doctorado, yo creo que es, si quieres hacer investigación, el doctorado es una manera de hacerlo, pero mucha gente puede ir a industria también. No es el tema de qué título tienes que tener. Nosotros miramos muy poco los títulos en la empresa, para gente de desarrollo. Para la gente de mi rama de Data Science sí que los miramos más. Pero lo que importa es lo que sabes hacer en la práctica. Entonces, si ves un máster que crees que te va a dar la educación o los conocimientos que tú quieres a día de hoy porque te gusta el temario, te gusta dónde es, entonces vea por ello. Si ves un máster fuera y te lo puedes permitir, mucho mejor porque también te da la experiencia distinta. El doctorado hay que tener ganas de tenerlo y hay que ir cuando de verdad quieres tener una carrera, al menos durante una temporada, en una rama de investigación y de casi más relacionado con o investigación aplicada o para publicaciones y temas de academia. No sé si contestamos muy bien a la pregunta, pero la cuestión es que cada uno tiene que pensar cuáles son los pros y cons de cada una de las opciones y que los títulos, al menos fuera, y sobre todo en empresas, digamos, de mucho crecimiento, como de crecimiento muy rápido, de rollo startups y upscale, no tendemos a mirar tanto a los títulos, sino a lo que puedes hacer. Tener un título lo que te dice es que esa persona tiene unos conocimientos básicos, pero luego le interrogas más en la entrevista. Muchas gracias. Tienen levantada la mano primero Jairo, luego Daniel y luego Redondo. Jairo, por favor. Sí, buenas. Es que, relacionado un poco con la anterior pregunta, yo ahora mismo tengo hablado con una empresa para hacer las prácticas allí. Me la busqué por mi cuenta porque es de la especialidad que me interesa. Y me dejaron caer durante la entrevista que era posible que al terminar las prácticas me contratasen. Entonces, claro, ahora tengo un dilema porque siempre se oye mucho lo de ya no se miran tanto los títulos, ya no es tan importante, pero no sé si de verdad me convendría terminar la carrera y seguir trabajando con ellos o bueno, con otra que encuentre, o si sería interesante que me especializase con un máster o hiciese un doctorado, no me interesa mucho, pero o cursos extra, algo así, y no tengo muy claro qué me conviene más. ¿Tú qué me recomendarías? Voy a empezar con un comentario que hay que poner en negrita y así de grande, que es que mis consejos y mi experiencia se basan en la experiencia en Londres. El que se mire o no los títulos en España no te lo sé decir y mucha gente en esta llamada tendrá mucho mejor contexto que yo. Y dentro de Londres, sé que empresas grandes, donde normalmente el primer cribado de gente va por el Departamento de Recursos Humanos y van con patrones, digamos, ahí sí que lo miran un poco más. En empresas más pequeñas, te pongo un ejemplo muy sencillo. El tercer fundador, que fue nuestro CTO durante muchos años, acabó el bachiller, creo que acabó el bachiller, no estoy seguro, pero paró ahí
y estuvo luego durante 25 años desarrollando software. De hecho, cuando empezamos tenía 18 años, creo que era, de desarrollo de programas de muchos tipos y temas de seguridad. Entonces, el mejor ejemplo es que uno de los 3 fundadores de la empresa, que era el más técnico de todos, no tenía ningún tipo de titulación de informática. Pero ojo, la cuestión es que si vemos un título en un currículum, tú asocias una base. Entonces, a esa base no preguntas. Entonces, si comparas a alguien con la carrera y a alguien que tiene 5 años de experiencia en industria, hay otras cosas que dices, bueno, pues vamos a preguntarle sobre fundaciones, vamos a preguntarle sobre lo que han hecho en la empresa. Entonces, es distinto. Me temo que para el caso personal me faltan, con mi, digamos, perspectiva de data scientist, me faltan muchos datos para poderte dar un consejo. De nuevo, ¿qué es lo peor que podría pasar en cada una de las opciones? Y hay algunas de las opciones que pueda esperar 3 meses o pueda esperar 6, porque una cuestión también que aquí se estila, yo creo que más que en España, es que un máster se puede hacer a los 30, se puede hacer a los 40, se puede hacer a los 25 y se puede hacer a los 60. Y yo tuve muchos estudiantes que tenían el triple de años que yo, bueno, el triple no, pero el doble de años que yo en Queen Mary, por ejemplo. Entonces, si lo planteas así, igual es más sencillo que tú mismo te contestes, porque me temo que no me faltan datos para ayudarte un poco más. Genial, gracias. Muchas gracias, Daniel. Abre el micro y pregunta. Buenas, Miguel. Volviendo sobre el tema de las relaciones personales y todo esto, te quería preguntar, porque yo y bastantes de los que estamos en esta llamada vamos a empezar ahora las prácticas de empresa y si tenemos un poco de suerte acabaremos la carrera este año y nos pondremos a trabajar. Entonces te quería preguntar si nos podías dar un consejo un poco, bueno, guiarnos, pero bueno, en esa línea sobre cómo mejorar las relaciones, cómo conocer gente, cómo conseguir contactos y demás de cara al futuro. Y gracias. Bueno, a día de hoy, claro, las cosas son mucho más complicadas en el 2021 de lo que solían ser. A ver, normal, a día de hoy, por ejemplo, si yo estuviera acabando un máster, digamos, en Londres, porque tengo un poco más de nuevo de contexto, lo que haría sería intentar ver qué conferencias y qué grupos y qué meetups están haciendo cosas que me interesan. Entonces, si quiero hacer data science, iría a gente de PyData. Si me metería en Meetup, buscaría cualquier grupo de desarrolladores. En caso de grupos, no sé muy bien cómo estará ahora mismo el tema de open source, por ejemplo, en Asturias. Estoy seguro que Kilian tiene más contexto aquí. Es un buen sitio para empezar, para empezar a no solamente das algo a la comunidad, sino que además viene muy bien para temas de conexión personal. Aparte de eso, preguntar a los profesores de la escuela si hay alguna iniciativa de gente de estudiantes que han empezado. Sé que gente de estudiantes de seguridad hicieron temas de un de seguridad. Normalmente las conexiones nacen cuando la gente hace algo que o tienen en común o tanto el objetivo o el interés. Entonces, juntarte en algo que te guste y que la gente debata, por ejemplo, es muy típico para temas de Meetup, entre otras cosas. No sé si incluso alguien que esté en la llamada ahora puede recomendar algún otro grupo o iniciativas que sean obviamente virtuales a día de hoy. Si se me ocurre alguna cosa, porque me doy cuenta de que no he contestado la pregunta ni la mitad, si se me ocurre alguna otra manera a día de hoy de mejorar, digamos, el acceso a las personas, pues eso sí que os lo comentaría. La manera de cómo comunicar con las personas, hay muchos libros de gestión de equipos y de comunicación dentro de un tema técnico. O sea, hay muchos libros de cómo comunicar y cómo hablar en equipos para que sean más eficientes, que al final tienen consejos de cómo hablar y cómo relacionarse y temas de empatía, temas de comunicación interpersonal, que suelen ser bastante interesantes también. Pero sobre todo los que son los que están targeted a jefes de equipo de desarrollo, porque son los que te suelen dar trucos o ideas de cómo comunicar mejor en un equipo de desarrollo. Muchas gracias. Vale, gracias. José Redondo, ¿tienes la palabra? Hola, Miguel. Bueno, primero, me ha encantado tu conferencia, la seguridad y el aplomo que despides, cómo se nota que ese chief y los años ya empiezan a pesar, ¿eh? Cuando Redondo,
Cuando uno tiene que tomar grandes decisiones y tiene tanta gente a su cargo y hace esas inversiones, la verdad es que tienes que tener un cerebro muy bien construido. Desde luego, en tu caso se nota un montón. Te agradezco mucho la mención. Yo ya sabes que cualquier cosa que podamos hacer por ti, si la podemos hacer, pues se hace, y si no, pues se pregunta a ver quién la puede hacer. Y en relación con eso, ya que hablabas de temas COVID y temas de flexibilidad y movilidad, el tema Signal con cosas full remote, half remote, ¿lo habéis contemplado? ¿No lo tenéis en el punto de mira? ¿Es algo que pensáis, digamos, intentar hacer o digamos que todas las perspectivas de futuro a corto plazo pasan por ir a Londres, que también es perfectamente válido, ¿no? Pero un poco por saber un poco cuáles son, si habéis pensado en eso o si tenéis algún tipo de iniciativa en ese sentido o no. Nosotros, lo primero, gracias por comentar, y como dije antes, Redondo es el centro de conexión del grafo de exalumnos de la escuela, así que si cualquier persona que quiera, como comentabais antes, hablar con más gente y conectar, Redondo es la persona con la que se puede hablar, que siempre nos tiene a todos muy controlados, a veces demasiado, me da miedo. Calla, hombre, no digas esas cosas, jolín. En el tema de trabajo remoto, a ver, en Signal, cuando empezó todo, nosotros mantuvimos de hecho, hemos mantenido la oficina abierta todo el tiempo sin obligar a la gente a ir, porque mucha gente pedía ir a posibilidad de ir a la oficina. Entonces, siempre la hemos mantenido abierta hasta que el gobierno británico dio, digamos, el ultimátum de cerrar todo. Y en ese momento cerramos, ¿no? De hecho, había gente que aún quería ir por temas de cada uno y cerramos cuando el gobierno dijo que no, que todo el mundo tiene que estar en casa y ya está. Como todas las demás compañías del mundo a día de hoy, nos estamos literalmente en estos meses hablando y debatiendo de las posibilidades de uno y otro, y me temo que no te voy a poder contestar la pregunta porque estamos en el medio de debates de varios tipos y no es bueno dar... porque no tenemos una conclusión. Como la mayoría de las empresas, todo cambia y hay debates. ¿Cuáles son las cosas buenas de trabajar remoto? Pues obviamente pierdes innovación. Yo creo que es más o menos fácil ejecutar de manera remota, pero es muy difícil innovar de manera remota. Pero también es verdad que tu pool de candidatos se vuelve mundial. Y desde otro punto de vista, el trabajo puro en la oficina tiene muchísimas complicaciones a día de hoy. Lo que te puedo decir es lo que he visto en el mercado, que es que la mayoría de las empresas, sobre todo de nuestro tamaño, están yendo a un modelo medio, que es 2 o 3 días en la oficina, de manera voluntaria o de manera forzada, depende de la empresa, pero es lo que la mayoría de las empresas pequeñas están haciendo. He visto muchas empresas grandes permitir full remote, sobre todo este año, el 2021, pero estamos todos a ver cómo evoluciona el COVID en este caso y el mundo en general. Pero lo que estamos viendo todos son las ventajas y desventajas del trabajo remoto, porque en la práctica, cuando la mitad del equipo está remoto, hay que estar remoto casi todo. A nivel de procedimientos todo cambia, a nivel de mentalidad es muy difícil mantener una cultura de manera común también, que es una cosa que a veces nos olvidamos. El estar en una oficina y tomar un café juntos y tiene muchísimo más impacto, tanto a nivel de energía como a nivel de conocer a tus compañeros. Que entonces, como dije al principio, estamos valorando todos los aspectos a día de hoy. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Te hago la última pregunta, que tenemos 2 minutos. Mira, ¿cuáles crees que son las vías fundamentales para que un recién graduado se lance a la aventura de trabajar en el extranjero? ¿Vale? Y si sabes, ahora mismo, con todo el tema del Brexit, el Reino Unido, ¿cómo de complicado se ha puesto eso? ¿O se va a poner? ¿O qué nos puedes contar ahí? Vale. A ver, ¿cómo ir a Londres por tierra, mar o aire? En la práctica, la cuestión, hay 2 maneras claves. Una es ir a la aventura de verdad, que es mudarse a Londres y ya encontraremos un trabajo, que tiene su parte divertida porque vas a vivir mucho más en la ciudad y hay partes muy buenas. Bueno, ibas, ahora ya no se puede. Pero lo que se puede hacer muy bien es conseguir meterte en el mercado de trabajo de Londres, hablar con recruiters de la ciudad y decirles, mira, tengo este perfil, esto es lo que sé hacer, ¿hay alguna empresa? Porque la cantidad de recruiters en Londres a día de hoy que están buscando ingenieros con los sin titulación, pero gente que haya trabajado o que tenga una carrera
de informática, mucho de desarrollo, mucho de Ops, mucho de Data Scientist, mucho de UX, también hay muchos estos días, y faltan profesionales. Entonces, la mejor manera de que os lleguen ofertas, para que de paso podáis ver los precios y lo que pagan y las condiciones, es conseguir hablar con ciertas empresas de recruiters en Inglaterra, que os puedo enviar algún contacto si interesa, y decir, mira, esto es lo que tengo y si me puedes enviar ofertas, pues bien. Lo que obviamente van a pedir es un nivel de inglés suficiente para comunicarse, pues por ejemplo, una llamada telefónica. Pero ahora mismo hay mucha falta de desarrolladores, hay muchas empresas, no todas, pero muchas que hacen trabajo remoto, por lo tanto mucha gente, si es lo que os interesa, admitiría empezar desde Asturias o incluso quedaros en Asturias, sobre todo en el 2021. Pero yo conectaría, de nuevo, los meetups, los grupos de desarrollo de Londres, una vez que estás dentro, les avasallan los recruiters y contactarles directamente, que es como se hace normalmente allí. Y si no, si alguien tiene un perfil más específico, qué sé yo, que alguien quiere algo de seguridad, pues si veo algo puedo mandarlo a Redondo o a Vinuesa para que hagan algo más de publicidad. Pero vamos, buscar recruiters, enviarles un correo, enviarles vuestro currículum y estoy casi seguro de que os van a contactar porque a día de hoy hay mucha falta de informáticos y se están buscando por todo el mundo. ¿Va a ser Brexit un problema? No sabe nadie. O sea, ayer, por ejemplo, yo pasé con un montón de jamón de milagro y en 5 meses lo van a cambiar. No se sabe muy bien. Pero lo que está claro es que donde no van a cortar es el talento que viene de fuera en las ramas de digitalización. Entonces, lo último que van a permitir que Brexit influya es el talento en temas de informática, en temas de diseño, en temas de producto. Así que de una manera o de otra se va a permitir, sea con visa o no, en la práctica lo que hace es que las cosas tarden un poquito más, pero no va a ser un impedimento, va a ser algo que lo retrase. Perfecto, pues muchas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ha volado la hora y bueno, es que ahora vienen otras charlas. Y pues nada, desde la escuela agradecerte muchísimo tu presencia, espero que a los demás también les haya gustado mucho y bueno, por mi parte simplemente darte un fuerte aplauso. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel.